Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas y al pueblo ecuatoriano. Cuando en la Constitución de Montecristi establecíamos el debate de esta nuestra revolución soberana y esta de acabar con esos neocolonialismos, el espíritu de los y las constituyentes no era otra que establecer que el pueblo ecuatoriano sea un pueblo soberano. Y para aquello nos planteamos una hoja de ruta democrática, incluyente y que respondió a la demanda de aquellas luchas históricas de organismos sociales, de aquella juventud rebelde que en las aulas universitarias demandamos el principio de soberanía. Y nuestro primer paso fue establecer y elevar a mandato constitucional e introducir en la Constitución de Montecristi ese principio. Y el siguiente paso fue decirle, bajo estos tratados y estas meras suposiciones de defensa de derechos, decirles que en el Ecuador, Estado soberano, democrático y en un proceso de revolución ciudadana, no más bases militares, y el siguiente paso fue acabar con esa mentira de la lucha y defensa de los derechos humanos y el combate al narcotráfico que significó la base de Manta. Y ahora concretamos con la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No estamos por el camino equivocado, estamos por el camino correcto, compañeros. Alguien que me antecedió en la palabra nos decía, habrá que preguntarles cuál es su posición frente a los tratados comerciales. Por supuesto que sabemos cuál es nuestra propuesta. Dignidad soberana, reglas a la medida de los procesos ecuatorianos y no a la medida de los imperios, como significó esas negociaciones y tratados que se aplicaron. Ya lo decía Fernando Bustamante, ¿qué significó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? No fue otra cosa más que el invento de los estados para crear aquella doctrina nefasta, la doctrina Monroe, que en 1823, bajo el eslogan América para los americanos, pero nunca fue el principio de democratización y de América para los latinoamericanos. Pero no solamente esa fue la base fundamental para crear e inventar una solución a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sino veamos lo que sucedió a partir de 1979, cuando Estados Unidos se dio a la tarea de expandir su estrategia de militarización y la utilización que perpetuó a través de 200 intervenciones militares en América Latina. Eso significó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y no vamos a olvidarnos de lo sucedido en el Comando Sur de Estados Unidos, que fue el primero de los 10 años que, creado por parte del Pentágono, controló militarmente al mundo y cuya jurisdicción comprende prácticamente toda la región excepto Cuba y México. Entonces, esa era la verdadera intención de crear este Tratado de Libre Comercio. Este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero las razones fueron peores todavía para argumentar por parte de los Estados Unidos la denuncia de este tratado. Decía, construir un bloque que garantice la vigencia de los derechos humanos. ¿Cuál vigencia de los derechos humanos? No fueron cientos de hombres y mujeres apretando
de defender territorios mutilados, asesinados y desaparecidos, entonces nuestra gran apuesta latinoamericana sí sigue siendo la consolidación del ALBA, la consolidación de proyectos de unidad y de integración latinoamericana. Pero este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también conocido como el Tratado de Río, 2 años después que termina la Segunda Guerra Mundial, es un pacto, nos dicen, de seguridad mutua entre los distintos estados de todo el continente americano y a lo largo de todo el hemisferio. ¿Y cuál fue el resultado de esta aplicación? La área de protección comprendía 300 millas marinas contadas desde la costa, a la que equivalían aproximadamente 483 kilómetros, en los cuales, a pretexto de suscribir el TRIAD, en caso, como lo estipula con claridad el artículo 3.1 de este tratado, y que dice que en un ataque armado por cualquier estado en contra de los estados americanos y en consecuencia una de las partes contratantes se compromete a ayudar frente al ataque del ejercicio del derecho eminentemente de legítima defensa individual. Con este pretexto han cegado la vida de países democráticos, de países soberanos, e intervienen cuando quieren y cuando les da la gana. Y Ecuador ahora les dice, en este Estado democrático será cuando el Estado ecuatoriano así lo decida. Por eso creo que es oportuno, primero, refundar algunas otras organizaciones que nacieron bajo el principio de la defensa de los derechos humanos. Habrá que refundar los principios de la Organización de Estados Americanos. Habrá que refundar los principios de la Organización de Naciones Unidas para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas del mundo. Y yo le planteo un reto más a esta Asamblea. Hablar de la soberanía, de tratados de imposición terminados bajo decisión soberana, también le obliga a esta Asamblea a acabar con aquellas listas del Gafi a la medida de los imperios, como lo quieren imponer en el Ecuador. Por eso creo que ni listas consolidadas a pretexto de combatir el narcotráfico, ni listas impuestas para poner en la lista negra, como malmente lo llaman estos imperios, también no deben ser aceptadas. En ese marco, compañera presidenta, cuando hablamos de refundar las organizaciones que surgen bajo la demanda de organismos, hablamos de refundar sus principios. Alguien planteaba, ¿qué pasa con los tratados con otros estados de libre comercio? Y ahí hay que refundar el tema de complementariedad comercial. No dejamos ni un solo cabo suelto cuando hablamos de nuestra revolución soberana, pero democrática, sin la utilización de la fuerza y sin cegar la vida de los seres humanos. Eso es lo que planteamos con este pedido, como lo ha dicho nuestra compañera María Augusta Calle, de denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como un hecho histórico de dignidad que le hace al Ecuador, una vez más, el paradigma de la defensa de la soberanía desde la legislatura y desde la construcción de esas normas. Por eso apoyo la propuesta que ha planteado la Comisión a este Pleno como un acto de dignidad, pero sobre todo de reconocer las luchas históricas de muchos que en las calles demandaron que el Estado ecuatoriano asuma con responsabilidad que este tipo de tratados no sean aceptados ni sean ratificados
porque son aquellos que acaban con la dignidad soberana de los pueblos. Gracias, señora presidenta.